Bien, vamos a ver la regla de L'Hopital, o de L'Hopital, como quieran nombrarlo. Es este señor que está acá a la izquierda, que fue el primero en escribir un libro de análisis matemático, y en ese libro estaba esta regla que, en definitiva, la inventó este señor, Bernoulli, Johann Bernoulli, pero como le había vendido los derechos al marqués de L'Hopital, terminó publicándola en su nombre. Así que la conocemos con ese nombre, como la regla del L'Hopital o del Hospital. Esta regla es muy útil para resolver límites indeterminados. Vamos a ver qué tipo de límites podemos resolver con esta regla. En principio, límites de la forma 0 sobre 0 o indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. Si nosotros nos encontramos con este tipo de indeterminaciones, lo que podemos hacer es el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. O sea, en resumen, la regla nos dice que el límite de f de x sobre g de x da exactamente lo mismo que el límite de f' dividido g' de x. Hay que hacer algunas observaciones acá. Esta clase en principio es una clase resumida, condensada, donde no vamos a hacer demostraciones ni nos vamos a detener mucho en las condiciones del teorema. Solamente estas condiciones que acabo de nombrar, que tienen que ser indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Otras observaciones importantes. Esta regla es válida a pesar de que x tienda a por derecha, a por izquierda, o a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Es igual de válida. Otra cosa a tener en cuenta que es la división de las derivadas. No es la derivada de la división, o sea, no tengo que aplicar la regla del cociente en este caso. Así que es muy fácil de aplicarla, ¿está? Porque uno no tiene que aplicar la regla del cociente. Y el límite que me resulte de hacer esa cuenta tiene que existir, o bien como un número, o sea, me tiene que dar un número, o bien me tiene que dar infinito. ¿Sí? No me puede dar algo que no exista, porque ahí no sería válida la regla. Vamos entonces con ejemplos. El primero, tengo ese límite, cuando x tiende a 1 es un límite de la forma 0 sobre 0, así que puedo aplicar esta regla, la regla del L'Hopital. ¿Y qué me dice la regla del L'Hopital? Que tengo que hacer la derivada del de arriba dividido la derivada del de abajo. Ni más ni menos que eso. Acuérdense de avisar cuando ustedes resuelvan que están aplicando la regla, porque si no después, cuando ustedes lo lean, no van a saber qué hicieron, y cuando nosotros le corrijamos los ejercicios, tampoco vamos a hacer qué fue lo que hicieron. Bueno, derivo el logaritmo, es muy fácil de derivar, y el polinomio que está abajo también es muy fácil. Acomodo las fracciones y resuelvo el límite. Vamos con otro ejemplo. X tiende a infinito, la misma función que antes. Tengo una indeterminación, pero ahora en este caso de infinito sobre infinito. Así que la resuelvo. ¿Cómo la resuelvo? Aplicando la regla del L'Hopital, obviamente. Me va a quedar entonces la derivada del de arriba dividido la derivada del de abajo. ¿Sí? Me queda igual que antes, pero en este caso, como x tiende a infinito, esa cuenta me va a dar 0. Vamos con más ejemplos. Tengo con x tendiendo a infinito, otra vez, una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Pero ¿qué va a pasar en este ejemplo? Fíjense, yo aplico la regla del L'Hopital, como siempre, ¿y qué obtengo? Termino obteniendo otra indeterminación del tipo 0 sobre 0. O sea, no resolví el problema. Pero bueno, al menos logré una indeterminación equivalente a la anterior. Sigue siendo infinito sobre infinito. Como es infinito sobre infinito, puedo aplicar una vez más la regla del L'Hopital o cuantas veces más la necesite. Siempre que me quede una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, puedo volver a aplicar la regla otra vez. Así que a esa nueva función aplico una vez más la regla. En este caso la derivada de 2x ya me va a dar 2. Ahí ya deja de ser indeterminado eso. Y me termina dando 0 entonces ese límite. ¿Sí? Recordando de dónde partí. ¿Sí? Yo partí de este límite original, apliqué la regla del L'Hopital 2 veces y terminé llegando a este resultado. Así que en definitiva, el límite original va a tender a 0. Bien, avanzamos un poco más. ¿Qué pasa con las otras indeterminaciones? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un producto indeterminado, 0 por infinito o infinito por 0, o si tengo potencias indeterminadas, o si tengo una diferencia indeterminada, que son las otras indeterminaciones que vimos?
Bueno, por suerte también vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital, pero en esos casos hay que llevarlas previamente a una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, así como están, no se pueden resolver por L'Hopital, pero si yo las llevo, insisto, a una forma, a una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, sí voy a poder aplicar la regla. Vamos con ejemplos. Supónganse que yo tengo dos funciones, una tiende a cero, la otra a infinito, o sea, tengo una indeterminación 0 por infinito. Entonces lo que voy a hacer acá es aplicar un truco algebraico que tiene que ver con cómo expresar un producto de dos factores a partir de una fracción o de una división. En este caso, voy a tomar uno de esos factores y lo voy a escribir como denominador de denominador. Fíjense, en el primer caso tomo esta función g y lo escribo como denominador de denominador. Y en el otro caso al revés, el que escribo abajo es la función f. Pero en cualquiera de los dos casos obtengo una indeterminación de las que estaba buscando, una división. Así que me va a quedar entonces el límite de f sobre 1 sobre g. Si f tiende a 0, esto va a tender a 0, y esto, 1 sobre algo que tiende a infinito, fíjense que g tendía a infinito, me va a dar 0 también, me va a tender a 0. Entonces, logro con este truco algebraico obtener una indeterminación para poder aplicar L'Hopital. Y la otra opción es bajar f en lugar de g. Si yo escribo f como denominador de denominador, obtengo la otra indeterminación que buscaba. Así que dependerá del ejercicio cuál me convenga hacer. Por ejemplo, en este caso, ¿qué me conviene bajar? Y yo elegí bajar x porque es más fácil después derivar 1 dividido x que derivar 1 dividido el logaritmo. Pero eso es a gusto y piacere de cada alumno. Aplico la regla del L'Hopital, o sea, derivo arriba, derivo abajo y resuelvo. ¿Sí? Ahí simplifico, me queda esa expresión, así que finalmente me da 0. No me detengo mucho en las derivadas porque se supone que a esta altura todos saben derivar muy bien. Vamos con las potencias indeterminadas. En estos casos, el truco algebraico se basa en aplicar logaritmos a ambos miembros. O sea, logaritmo a la función que tenga que calcularle el límite. Como los logaritmos tienen una propiedad con las potencias que se baja el exponente y termina multiplicando la expresión, entonces me va a servir como truco, así como hicimos con las derivadas logarítmicas también. Entonces, si yo tengo esa expresión, ¿sí? Expresión potencia, al aplicarle los logaritmos, lo dicho. La expresión que está como exponente, en este caso g, baja y queda multiplicando al logaritmo de la función f. Así que, ¿qué es lo que obtengo con eso? Bueno, obtengo una multiplicación, un producto indeterminado. Ese producto indeterminado se resuelve como antes, exactamente igual que antes, o sea, bajando como denominador de denominador. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. X a la x, ¿sí? Aplico logaritmo, miembro a miembro, bajo x, me queda x por logaritmo de x, así que voy a tratar de resolver el límite del logaritmo de esa función, ¿sí? Acuérdense que no estoy resolviendo el límite original, sino que estoy resolviendo el límite del logaritmo de esa función, ¿está? Bien, me queda entonces el límite de x por logaritmo de x. Como es un producto indeterminado, acomodo las fichas, aplico la regla del L'Hopital y obtengo el resultado final que es 0. Pero es el resultado, insisto, del límite del logaritmo de la función que yo quería. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que acordar que el límite original que estaba calculando es el límite de la función y, no del logaritmo de esa función. Así que despejo de esa igualdad y obtengo finalmente entonces que el límite que buscaba es e a la 0 o bien 1. Ahí hay que acordarse entonces que la base del logaritmo natural es el número e, por eso es que queda de esa manera la expresión. Bien, y para terminar, tenemos las diferencias indeterminadas, que bueno, esas restas tendremos que tratar de expresarlas como divisiones o como productos, sacando factor común, buscando
si es una resta de fracciones, un denominador común, algún truco algebraico que me permita pasar a una forma donde yo pueda aplicarle la regla del L'Hopital. Por ejemplo, si me piden ese límite, tengo la secante y la tangente, ambas tienden a infinito, cerca de pi sobre 2. Entonces expreso la secante, ustedes ya saben que la secante es lo mismo que 1 sobre coseno, y la tangente es seno sobre coseno. Entonces las expreso como fracciones. ¿Con qué objetivo las expreso como fracciones? Y con el objetivo de buscar un denominador común. En este caso es el coseno. Cuando yo resuelvo ahora el límite, ahí sí obtengo una indeterminación del tipo. Fíjense que esta expresión va a tender a 0, y el coseno cerca de pi sobre 2 también tiende a 0. Entonces logré que me quede indeterminado 0 sobre 0. Aplico L'Hopital, derivo, y obtengo el resultado final del límite. Así que va a depender mucho de cómo me quede a mí el ejercicio planteado para que yo pueda aplicar esta regla y transformarla a la forma indeterminada del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito.